Buenas tardes para todos y bienvenidos una vez más a este módulo, el segundo módulo del taller de experimentos que hemos venido realizando. Gracias a todos por la aceptación que hemos tenido con cada uno de nuestros facilitadores, y en esta oportunidad pues os vengo a dar una serie de experimentos relacionados con un área que indudablemente la parte experimental juega un papel muy pero muy importante. A lo largo de la historia muchos de los grandes físicos, de los grandes matemáticos, de los grandes filósofos han utilizado la parte experimental para lograr grandes resultados, ¿sí? Para poder comprobar que lo que ellos pensaban es cierto, para poder comprobar que la ley física que ha sido objeto de estudio es verídica. Una de las partes importantes de esta serie de experimentos es que debemos de contar con materiales que normalmente disponemos en nuestros hogares, en nuestras casas. Indudablemente traté de buscar una serie de experimentos que sean lo más básicos posible, que los podamos tener en nuestros hogares, en nuestras cocinas, en nuestros colegios, en nuestros liceos, para poder tener un fácil acceso a ellos. ¿Sí? No es posible que voy a buscar materiales que son de difícil acceso, porque indudablemente no vamos a poder realizar el experimento. El primer experimento, pues vamos a dar un recorrido por muchas de las variables que normalmente nosotros nos suceden en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tenemos muchas variables físicas que podemos estudiar a través de una serie de experimentos de manera básica, pero debemos darle el análisis, el estudio un poco más profundo, porque son experimentos para estudiantes de educación secundaria, en donde ellos puedan aplicar un poquito los conceptos teóricos que anteriormente ya les hemos dado en nuestras clases, ¿sí? La idea de estos experimentos es que el muchacho se sienta familiarizado, se sienta a gusto de otra manera de enseñanza, ¿sí? Ya la parte teórica indudablemente la podemos conseguir en internet, la IA y la inteligencia artificial nos la podría dar también, pero esa parte en donde ellos están en contacto con el proceso, están en contacto con las variables, están en contacto con la elaboración del experimento, pues indudablemente les va a ayudar en la adquisición del conocimiento que estamos estudiando. Como primer experimento tenemos un medio físico que en realidad está haciendo o juega un papel muy importante en la transmisión de los datos, y estoy hablando de la fibra óptica. La fibra óptica juega un papel muy importante en la transmisión de los datos en las telecomunicaciones, en el internet, y debemos de estudiar el principio físico que sucede con ello. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos para el primer experimento en donde estudiaremos el principio físico de la fibra óptica? Indudablemente, en la antigüedad, cuando nosotros hacíamos las transmisiones de datos, se hacían a través de impulsos eléctricos. La fibra óptica no utiliza los impulsos eléctricos, está utilizando ya son impulsos de luz, y nuestra fuente de energía indudablemente será en este caso sería un láser que es un rayo de luz de alta potencia, en donde nosotros podemos hacerlo que se transmita a lo largo de la fibra óptica. Recuerde que la fibra óptica es como un cabello humano, bastante delgado, bastante fino, pero a lo largo de él es posible hacer que la luz se propague. ¿Cómo se propaga la luz a lo largo de la fibra óptica? Bueno, para ello también debemos disponer un pedestal como este, y tenemos un tubo de ensayo. ¿Sí? Si nosotros hacemos atravesar el haz de luz por el tubo de ensayo, que el cual está lleno de agua, y el agua va a servir como medio de propagación de la luz. Si nosotros lo hacemos, indudablemente van a ver el fenómeno de refracción de la luz, ¿sí? Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que la luz rebote? Que se produzca un efecto como de rebote. Indudablemente vamos a explicarlo en la pizarra qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos rebotar la luz en una superficie como esa. Imagínense que tenemos la fibra óptica. Recuerde que la fibra óptica es un delgado cabello fino, pero que está con un recubrimiento. Él tiene una capa de recubrimiento de otro tipo de material. Este sería fibra de vidrio, que normalmente es la que utilizan para el interior de la fibra, y por fuera, externamente, existe otro tipo de capa. Puede ser plástico, puede ser caucho, puede ser otro tipo de material. La luz, al incidir con cierto ángulo, recuerde que es con cierto ángulo que tiene que incidir para que se produzca reflexión total de la luz, indudablemente ella en dos medios o en dos materiales distintos siempre busca el camino más fácil, ¿sí? Al llegar aquí, ella ofrece un efecto rebote, porque está pasando de un medio de fibra óptica a otro medio que va a ser la cubierta o el recubrimiento que posee la fibra. Al llegar aquí a esta parte, igualito sucede. Ella no va a continuar con su recorrido rectilíneo, que es la forma natural con que se propaga la luz, sino va a ofrecer otro efecto de rebote. Y así, de pared en pared, va realizando el efecto rebote.
Las ventajas que tengo la fibra óptica sobre el cable coaxial o el cable con filamento de cobre que se utilizaba en la anterioridad, indudablemente es puedo transmitir a grandes velocidades, puedo transmitir imágenes de mejor calidad, puedo transmitir audio con mayor calidad también y puedo transmitir la velocidad de transmisión son bastante altas. A medida que la tecnología avanza, yo debo de disponer medios que indudablemente sean cada vez más, me ofrezcan una mejor velocidad. Y la fibra óptica perfectamente me puede ir ayudando en el aumento de esa velocidad. Me imagino que más adelante pues se irán creando otro tipo de materiales, otro tipo de nanomateriales en donde la velocidad de propagación de la luz será más rápida, la velocidad será más alta, me va a permitir a mí la transmisión de mayor cantidad de datos y indudablemente en la actualidad la fibra óptica es la que me ofrece el mejor medio de propagación y en la transmisión de datos. Continuamos con el segundo de nuestros experimentos y en esta oportunidad vamos a analizar y a estudiar algo que normalmente también sucede en nuestra vida cotidiana. Se han preguntado a veces por qué algunos materiales pueden aumentar su tamaño o pueden disminuir su tamaño dependiendo de la temperatura. A ese proceso físico o a esa variable física se le denomina dilatación de los metales. En este caso vamos a estudiar qué es lo que sucede cuando nosotros sometemos algún metal a altas temperaturas. ¿Okay? Físicamente el metal tiende a aumentar su tamaño, puede tender a aumentar su área o también puede aumentar su volumen. Dependiendo del tipo de metal, dependiendo del tipo de material, indudablemente el crecimiento o la dilatación puede ser mucho más rápida que otros, ¿sí? Cada elemento metálico presenta una constante de dilatación. Eso ya ha sido calculado para cada elemento metálico, existe una constante. No es el mismo constante para el metal del oro que para el metal del cobre o para el metal del aluminio o del hierro, etc. Cuando nosotros sometemos un metal a altas temperaturas, indudablemente él tiende a cambiar una de sus propiedades y una de sus propiedades pudiera ser la longitud. El experimento que vamos a realizar ahorita también va a utilizar un elemento que lo vamos a someter a calor. ¿Sí? Vamos a tener cuidado en el momento de nosotros hacer el experimento porque vamos a utilizar el aumento de calor a través del fuego. Los materiales que vamos a utilizar son bastante básicos también, como siempre lo hemos dicho. Tenemos una estructura que está hecho con material de madera pequeños. Tenemos un elemento que va a servir como si fuese un peso, ¿sí? En este caso yo conseguí una arandela bastante grande que ofrece un peso y el elemento principal del experimento que viene siendo el resorte. Un resorte que puede ser de cualquier tipo de metal. Yo lo conseguí un resorte que está elaborado con metal de acero, ¿sí? Tiene en su estructura debe estar constituido por el metal de acero. Vamos a someter a calor ese metal para ver cuál es la reacción que ofrece el metal ante su aumento de temperatura. El proceso de dilatación es sencillo. El proceso de dilatación, pues, imagínense que los átomos están dentro de su estructura, los átomos están en movimiento, pero a una temperatura ambiente. Cuando nosotros empezamos a modificar esa temperatura, los átomos empiezan a acelerarse, a aumentar esa energía cinética que ellos tienen en su interior. Al aumentar la energía cinética, el golpe entre ellos tratan de buscar mucha más separación, mucha más distancia. Y es lo que logra que se pueda dilatar el metal. Para hacer el experimento, nosotros vamos a someter esto a calor. ¿Sí? Tenemos el experimento y lo vamos a someter a altas temperaturas. Yo estimo que al calentar ese alambre de acero va a subir aproximadamente hasta los 360, 400 grados centígrados porque él se coloca al rojo vivo. Si nosotros lo hacemos, vamos a someter a calentar el resorte y podemos apreciar de que él va a ofrecer un aumento en una de sus propiedades, físicas características que son la longitud. Recuerde que la dilatación puede ofrecerse en tres tipos. Puede aumentar su longitud, puede aumentar su volumen y puede aumentar su superficie también. Si lo podemos estar apreciando, él está aumentando su longitud, ¿sí? Al ser sometida a altas temperaturas. ¿Él puede volver a su estado original? Sí, a medida que se va enfriando, él va a tratar de obtener o de tener la longitud que tenía inicialmente. Si podemos explicar un poquito qué es lo que sucede analíticamente con ello obedece a una ley física. Nosotros sabemos que eso obedece a una ley física. La ley física que obedece el principio de la dilatación de los metales está regida por una fórmula matemática, ¿sí? La fórmula matemática me dice o relaciona estas siguientes variables. Las variables que están en juego en este experimento, variables físicas por supuesto, tenemos una longitud final, tenemos una longitud inicial antes de someterlo al calor, tenemos la misma longitud inicial del alambre, tenemos
alfa. En este caso, alfa es el coeficiente de dilatación que presenta el elemento metálico. ¿Ok? Depende de cómo está constituido el metal. Si es oro, si es plata, si es bronce, si es aluminio, si es acero, hierro, de muchas maneras. La temperatura final a la cual nosotros estamos llegando o estamos haciendo que el metal se caliente y la temperatura inicial antes de comenzarlo a calentar. Si nosotros tenemos todos esos valores, tenemos valores de cada una de las variables, la única que nos haría falta es la longitud final. No es posible calcular la longitud final a la cual él se va a estirar, ¿sí? Sabiendo que la longitud inicial, si hacemos un cálculo rápido, la longitud final menos la longitud inicial del resorte en este momento era de 8 centímetros, un aproximado. 8 centímetros por la constante. La constante de este elemento del resorte, en este caso es acero, existen tablas ya diseñadas para ello, ¿sí? Cada metal presenta una constante. Para mí es 1.1 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y podemos nosotros la diferencia de temperatura. Si el alambre calentó a 360 grados, más o menos un cálculo aproximado, menos la inicial que era de 20 grados centígrados, la cual está en una temperatura ambiente, la variación de temperatura era aproximadamente de 320 grados centígrados. Si nosotros hacemos este cálculo, nos va a dar que la temperatura, la longitud final que se va a estirar el alambre o se va a dilatar es de aproximadamente 8,299 centímetros. Si ustedes pueden apreciar, el alambre en su estado inicial tenía 8 centímetros, luego de haberlo calentado bastante puede lograr estirarse 8.2 centímetros, una diferencia de 0.2 centímetros que es bastante significativo y nosotros lo pudimos apreciar en el momento que hicimos el experimento. Bastante básico, bastante sencillo, pero podemos explicar nosotros la dilatación de algunos cuerpos en física. Bueno, en nuestro tercer experimento vamos a realizar o a generar un dispositivo que es capaz de producir electricidad con materiales nuevamente caseros. ¿Sí? Estaba hablando de una pila casera. ¿Qué requiero yo para construir una pila casera o para construir un dispositivo de este tipo? Indudablemente necesito de una sustancia. En este caso, la sustancia es vinagre. Vinagre común y corriente que tenemos en nuestros hogares. Vamos a disponer de otro tipo de materiales que serían o van a construir los electrodos. Yo utilicé o encontré 2 barras de cobre, en este caso del que nosotros disponemos en nuestros hogares. Los tubos de las tuberías de gas son a base de cobre. Encontré otro que es a base de zinc, ¿sí? Una barra a base de zinc. También pueden utilizar un tornillo galvanizado, de los que nosotros normalmente utilizamos en las labores cotidianas de elaborar ventanas, puertas. Lo podemos conseguir nosotros en las ferreterías. También podemos disponer de clavos de acero, ¿sí? En este caso, la idea principal es que ustedes tengan 2 electrodos de distinto metal, ¿sí? Si yo tengo cobre con zinc, cobre con acero, cobre con aluminio, tienen que ser de distinto, los electrodos tienen que ser diferentes, ¿ok? ¿Qué otra cosa disponemos? Bueno, indudablemente vamos a disponer de un elemento de medida, ¿sí? En mi caso, el elemento o el objeto, el dispositivo de medida será mi tester, mi multímetro. ¿Ok? Allí vamos a poder nosotros comprobar que sí es posible generar electricidad a través de elementos que no son combustibles. ¿Ok? Vamos a introducir dentro de la solución del vinagre el primer electrodo. El electrodo para mí sería una barra de cobre. ¿Ok? Voy a hacer uso de unos caimanes del área de robótica para yo poder introducir mi barra a la mezcla de vinagre. Voy a introducir la lata de zinc, el pedacito de zinc. También voy a hacer uso de un cable, de un caimán de los que utilizamos en el área de robótica electrónica para poderlo sujetar, introducirlo en la mezcla de vinagre. ¿Okay? Si nosotros podemos apreciar en el multímetro, ya nosotros estamos generando aproximadamente 0.07 milivoltios. ¿Okay? ¿Es posible generar más? Sí, muchachos. A veces me preguntan que cuánto es lo que nosotros podemos generar. Si nosotros podemos generar 0.7, indudablemente no vamos a poder encender ni siquiera un LED. Pero ¿cómo hacemos para nosotros generar más alto voltaje? Recuerde que este es el principio básico de las baterías que nosotros disponemos en nuestros autos, ¿sí? La batería que disponemos en nuestros autos pone una solución que es con paredes también que presentan plomo, pueden presentar cobre, zinc también en algunas, y entonces utilizan este principio físico para la generación de electricidad. Pero ella utiliza varias celdas en serie. Por eso es que yo coloqué en el título el experimento semicelda voltaica. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo una pequeña celda para mostrarle cuánto es. Ya podemos generar, ustedes ven en el tester, 0.46 milivoltios con la reacción química.
electroquímica. ¿Ok? Si yo coloco varias celdas en serie, es posible generar un alto voltaje. Por ejemplo, puedo generar 12 voltios, 6 voltios, 8 voltios, y ya con ese voltaje sí es posible poder encender un LED, puedo encender motores pequeños, puedo encender bombillos bastante pequeños. Entonces sí puedo generar electricidad a través de algo sencillo. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso electroquímico que ocurre aquí? Indudablemente necesito un electrolito. ¿A qué me refiero con el electrolito? El electrolito viene siendo la solución a la cual yo estoy sometiendo los dos metales. Aquí va a estar el electrolito, que en este caso el ejemplo que nosotros utilizamos es el vinagre, ácido acético. Tengo las dos barras, una barra de zinc, una barra de cobre, que van a servir como nuestros electrodos, ¿sí? De los dos metales hay uno que se oxida más rápido. ¿A qué me refiero yo cuando se oxida? Que ellos tienden a ceder sus electrones. Los electrones en la última capa de ella, electrónicamente interna, ellos tienden a regalarlos, ¿ok? Y el zinc es muy donador. Él tiende a regalar los dos electrones de su capa de valencia. El cobre, por su parte, trata de agarrar esos electrones, ¿sí? Él trata de ganar electrones y entonces él se reduce, ¿ok? Esta transferencia de electrones de que uno gana y el otro pierde, y el otro uno los da y el otro los recibe, se comienzan a generar como una especie de circuito. Pero ¿cuándo cerramos nosotros el circuito? El circuito lo estoy cerrando yo cuando estoy conectando mi tester. Mi tester, al colocarlo, estoy haciendo un circuito cerrado y los electrones van a empezar a circular de un metal a otro. Si ustedes ven, ya tenemos una producción de 0.54 milivoltios en la solución o en la semicelda del experimento. 0.5 voltios, yo sé que no voy a encender gran cosa, pero si yo coloco varias celdas en serie, es posible que los voltajes se vayan sumando a medida que yo coloque celdas. Y puedo generar 8, 10, 12 voltios y ya con eso sí puedo encender o poner a funcionar muchos de los elementos de electrónica. ¿Okay? Bueno, el siguiente experimento es un experimento bastante básico, bastante sorprendente, porque nosotros realizamos algo que normalmente la naturaleza lo podría hacer, o ella lo hace. ¿Sí? Y estoy hablando de la electrólisis, el proceso de electrólisis. ¿Pero qué significa la palabra electrólisis? La palabra electrólisis significa la destrucción, en este caso, de la molécula del agua. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a romper la molécula del agua. Recuerden que la molécula del agua está formada por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Con el método de la electrólisis a través de, o por medio de la electricidad es capaz de romper esa molécula y generar tanto el hidrógeno como el oxígeno en formas separadas. ¿Qué materiales voy a utilizar yo para realizar este experimento? Bueno, en un principio necesitamos también una mezcla. En este caso, en vaso de vidrio con agua, pero el agua por sí sola no es muy buena conductora de electricidad. Entonces tenemos que hacerle un cambio al agua para que ella se convierta aún más conductora de electricidad. En este caso nosotros le agregamos bicarbonato de sodio. ¿Okay? Al agua le agregamos bicarbonato de sodio para hacerla más conductora. En segundo lugar, indudablemente necesitamos la fuente de energía, la que va a generar la electricidad, porque recuerde que para este proceso utilizamos electricidad. La electricidad va a ser generada por una pila de 9 voltios, como la que yo tengo aquí, y también la podemos conseguir fácilmente, ¿sí? Esta será nuestra fuente de energía. Y como electrodos, indudablemente necesitamos dos electrodos. En este caso utilizamos dos lápices, donde el material grafito va a servir como electrodo, ¿sí? Indiferente donde conecten los electrodos, ¿sí? En el momento que los empiece a conectar, van a ver que es indiferente donde yo lo conecte. Este puede ser positivo, este puede ser negativo, este puede ser ánodo, puede ser cátodo, es indiferente cuando lo conecte. Vamos a introducir ambos electrodos dentro de la solución de agua con bicarbonato de sodio. Y ahora vamos a colocar nuestra fuente de energía. En este caso, la fuente de energía, voy a hacer uso también de caimanes, de los que utilizamos en robótica, para poderlos sujetar a cada una de los terminales del grafito. Ya cerrando el circuito, ya nosotros lo tenemos cerrado. Si ustedes pueden apreciar, ya el circuito está cerrado y se comienzan a formar unas burbujas. Si no pueden apreciar las burbujas, los voy a acercar un poco más para que ustedes puedan ver que se están produciendo unas burbujas en cada uno de los terminales del lápiz. ¿Okay? ¿En qué consiste entonces la electrólisis? Estoy rompiendo por uno de los electrodos, está generando hidrógeno y por otro lado de los electrodos está generando oxígeno. En la pizarra les voy a explicar cómo se está generando cada uno de los gases por separado. Indudablemente necesitamos un electrolito. El electrolito va a ser el agua con el bicarbonato. Y sumergimos dentro de la mezcla, vamos a sumergir nuestros dos lápices. En realidad es el grafito el que está haciendo el papel de electrodo. Conectamos un terminal negativo a uno de los grafitos, un terminal positivo al otro de los grafitos. En este caso uno se va a comportar como el ánodo y el otro se va a comportar como el cátodo. A un lado del grafito, en el ánodo, se están generando oxígeno. El gas de oxígeno
oxígeno se genera porque está liberando electrones. Está liberando electrones y en el otro electrodo, en el cátodo, se están generando el gas en forma de hidrógeno. ¿Ok? Que si el gas y el oxígeno se pueden almacenar, sí es posible almacenarlo. De hecho, es una de las maneras bastante natural de generar un elemento que puede ser combustible. Lo que pasa es que no se genera en grandes cantidades porque indudablemente necesito de una fuente de energía externa y en realidad para generar una fuente de energía, no necesito de otra fuente de energía porque no estaríamos haciendo nada eficiente, ¿ok? Pero este tipo de producción de energía es bastante útil en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria que en realidad no requieren grandes cantidades de voltaje o grandes cantidades de corriente para la generación de combustibles naturales. Indudablemente nosotros tenemos combustibles fósiles que se dice que es un poco más fácil de producir sin utilizar energías externas. ¿Okay? Una manera bastante fascinante, una manera bastante básica de cómo se puede ver que el rompimiento de una molécula del agua en dos moléculas por separado. En una proporción 2:1. Por cada 2 átomos de hidrógeno que se están produciendo, se está generando 1 de oxígeno. Y este es, a rasgos básicos, el principio de la electrólisis del agua. En el año de 1887 hubo una persona, un físico llamado Heinrich Hertz, que confirmó una de las teorías que estaban desde hace mucho tiempo en duda, en estudio, presentaban muchas, no había manera de comprobarlo que eso sea cierto, ¿sí? Él dedujo que la teoría o los estudios en teoría electromagnética sí existen y que sí eran verdaderos, ¿sí? Para ello, hace mucho tiempo atrás, alguien llamado Maxwell también había formulado una serie de teorías de ondas que se propagaban a través de los fluidos. En este caso, el fluido era el aire, pero no había nada cierto, no había nada comprobado, solamente había quedado en estudios, en papel, en libros, pero no se había comprobado experimentalmente. Luego llegó Hertz y se dedicó a hacer una serie de experimentos y dando explicación el por qué estaban sucediendo esas cosas. ¿Sí? Él dedujo en su laboratorio de que las ondas se podían propagar a lo largo de largas distancias, ¿sí? Pero que había algo que las ayudaba a propagarse y en este caso era el medio donde ellos se propagaban, era el aire en este caso. Él dio la importancia de este experimento o de las cosas que él dijo fue porque primero estaba explicando algo que Maxwell hace mucho tiempo atrás había estudiado. En segundo lugar, pues encontró que las propiedades de esas ondas que se generaban eran muy parecidas a la propagación de la luz, ¿sí? Se podían propagar de la misma manera como lo hace la luz. También encontró de que se podía manipular cómo se propaga la luz. Yo podía hacer refractar la luz, yo podía reflejar la luz, yo la podía interceptar, yo podía también polarizar la luz, yo podía hacer muchas cosas con las ondas, así como lo hacemos con la luz. Y en tercer lugar, pues abre el camino a lo que nosotros conocemos hoy como las telecomunicaciones importantes. ¿A qué me refiero con las telecomunicaciones importantes? Por ejemplo, él dio camino a que apareciera la radio, a que apareciera la televisión, a que aparecieran las telecomunicaciones inalámbricas, el Bluetooth, el internet inalámbrico, el Wi-Fi, porque gracias a los estudios él pudo encontrar de que las ondas se podían propagar en el medio, en este caso en el aire. ¿Qué materiales utilizamos para este experimento? Indudablemente, como siempre se los he dicho, buscamos materiales de origen casero, que sean fáciles de obtener. Primero, ustedes podrán apreciar de que es un listón de madera, al cual hemos hecho una estructura con 2 palitos de madera también, y hemos colocado como una especie de antenas, ¿sí? Estas van a ser las antenas que van a producir las ondas, ¿ok? O las antenas que donde van a iniciarse la propagación de la onda, ¿ok? ¿Qué otro material utilizamos que es importante? Indudablemente el corazón del experimento, que es el elemento piezoeléctrico. ¿Dónde encontramos un elemento piezoeléctrico? El elemento piezoeléctrico normalmente lo podemos conseguir en los encendedores de cocina, como este, ¿sí? Él posee un elemento piezoeléctrico que es el que nosotros golpeamos al momento de encenderlo, ¿sí? Al momento de golpearlo, él genera una alta tensión en sus terminales. ¿Ok? Ese elemento piezoeléctrico es el que va a generar la onda cuando la conectemos a nuestras antenas de simulación. ¿Ok? Vamos a generar una alta chispa entre ambas antenas, la cual va a generar una onda electromagnética que se va a propagar a lo largo de las largas distancias. En este caso, nuestro medio va a ser el aire. También debemos de disponer una antena que recibe y para ello nosotros colocamos otro elemento como
dos antenas las cuales van a recibir las ondas que se están produciendo en la antena anterior. Esta va a ser la receptor. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, pero ¿cómo vamos a mirar o cómo vamos a revisar que al otro lado de la antena está llegando algo? En un momento no se sabía qué era lo que llegaba. Bien, entonces para ello vamos a disponer de nuestro elemento de medida, de nuestro equipo de medida, que es un tester. Él va a supervisar que a esta antena le está llegando un pequeño voltaje. ¿Sí? Si ustedes se están dando cuenta, el experimento de ambas antenas está separado. Entre ellas no hay ninguna conexión. ¿Sí? Voy a conectar el tester al otro lado de la antena para supervisar que en realidad sí está llegando algo a la antena. Bien, si yo genero recuerde cuando los elementos piezoeléctricos generan una chispa y esa chispa es de alto voltaje. Pueden generar 3200, 3000, 1800, 2000, dependiendo del material con que esté hecho el elemento. Pero son voltajes bastante altos. Si ustedes logran poner en contacto con esa chispa, van a sentir siempre un toquecito. No es tan peligroso, ¿por qué? Porque igualmente la corriente que se está generando es bastante pequeña y no va a tener peligro para nosotros como tal. Vamos a generar la chispa. En el experimento vamos a generar la chispa y vamos a disponer del tester. Vamos a ver que en realidad está llegando algo a esas antenas. Bien, si ustedes ven, el tester cada vez que yo genero una chispa, él detecta un voltaje bastante pequeño. Cada vez que yo genere la chispa, la antena está recibiendo algo. Hertz se dio cuenta de esto, sino cómo era posible de que sin tener un contacto, sin que ambas antenas estén en contacto, una pudiera transmitir a la otra. Y a él encontró de que eran ondas electromagnéticas que se estaban generando y esas se estaban propagando a través del aire y llegaban a la otra antena a la misma velocidad que lo puede hacer la luz. ¿Okay? Es un experimento bastante sencillo, bastante fascinante, en donde se puede explicar cosas del electromagnetismo, se puede explicar propagación y antenas, se pueden explicar física, se pueden explicar matemática, se pueden explicar cómo es posible generar electricidad con elementos piezoeléctricos. En fin, es un experimento bastante completo, en donde se pueden explicar muchas de las variables que se estudian en física. Bueno, en esta parte, en este experimento, pues vamos a utilizar un tema que está bastante en moda, que tenemos tiempo escuchándolo en nuestras calles, en nuestros hogares, que es el principios físicos o los movimientos telúricos, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito de física, qué es lo que sucede en los movimientos telúricos, no en la parte de geología, sino en la parte de la física. Han escuchado hablar que cuando el término frecuencia de resonancia, pues en muchos casos nosotros podemos, que hay cantantes que son capaces de romper cristales con su voz. Eso sucede porque la frecuencia de su voz es muy parecida a la frecuencia natural que tiene el cristal, que posee la estructura. En este caso sucede algo parecido con los fenómenos sísmicos, ¿sí? Cada estructura, en este caso tenemos algo que lo hicimos con un listón de madera, tenemos algo que va a simular la altura de una estructura como una casa, la estructura de un edificio y un edificio más grande. En este caso nosotros vamos a estudiar algo que es la frecuencia de resonancia de los movimientos telúricos. Sí, la frecuencia de resonancia. Cada estructura, cada edificio tiene una frecuencia de resonancia. ¿Por qué me refiero que es la frecuencia? La frecuencia viene siendo el periodo de oscilación que tiene naturalmente una estructura. Todas las estructuras tienen un periodo de oscilación de forma natural. Y el periodo es el tiempo en ir y venir. Todas las estructuras se mueven, pero en forma natural. Cuando el movimiento telúrico alcanza o es muy parecida a la frecuencia natural del edificio, es posible ocasionar algo como esto, frecuencia de resonancia. Y es lo que hace que los temblores puedan generar gran destrucción. ¿Por qué? Porque al unirse la onda, la frecuencia del movimiento telúrico sumado a la frecuencia o igualado a la frecuencia natural del edificio, se puede producir a gran escala, puede generar bastante daño. Si nosotros podemos, había algo que se presentó en un terremoto hace mucho tiempo en México, en 1985, y los físicos o las personas que estaban estudiando qué era lo que había pasado, se preguntaban de que por qué algunos edificios con alta altura, que presentan bastante altura, es diferente a los que tienen pequeña altura. Habían edificios pequeños que se cayeron y al lado existían edificios más altos y no les pasó nada. Eso tiene que ver algo con la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia lo que hace es que debe ser de que el sismo tenía una frecuencia que se igualó o se comparó bastante, valor cercano a la frecuencia natural del edificio. ¿Sí?
Si ustedes ven, esta es la frecuencia natural del edificio a media escala. Una frecuencia, si yo tengo una frecuencia más alta, indudablemente la que se va a mover es la más pequeña. Pero si la frecuencia del sismo es bastante lenta, se va a ocurrir esta. Y si la frecuencia es bastante lenta, pues yo voy a tener un edificio más alto que puede producir movimiento de la estructura. Si la frecuencia del sismo es bastante baja, indudablemente los elementos con las estructuras que se van a ser afectadas son las que tengan frecuencias bajas, que son los edificios más altos. Si la frecuencia del sismo tiene una moderada amplitud, van a afectarse los edificios que tengan una altura media. Y si la frecuencia del sismo es bastante alta, pues indudablemente los que van a afectar son las casas o las estructuras que tienen menor o pequeño tamaño. Es una manera bastante sencilla, bastante práctica, que solamente requiere un listón de madera donde vamos a colocar una varita con un peso encima donde va a ser el periodo de oscilación, ¿sí? Este también va a ser el periodo de oscilación. Y si ustedes pueden ver atrás, tengo un edificio mucho más alto que son para cuando las frecuencias de movimiento telúrico sean bastante bajas, los van a ver que él se va a mover más fácilmente. Bueno, en realidad estos son los experimentos que nosotros, que traté de recurrir ante ustedes. Recuerde que los experimentos pues son un poquito más son más complejos porque van dirigidos a niños ya de la secundaria, noveno, cuarto, quinto año, que pudieran experimentar algunos de los principios básicos que ya tenemos aquí. Podemos hablar de temas como de la generación de electricidad, podemos hablar de la transmisión de datos con la fibra óptica, podemos hablar de movimiento, frecuencias de los movimientos sísmicos, frecuencias de las ondas que se propagan, podemos hablar de la electrólisis del agua, de cómo podemos separar las moléculas químicamente, en fin, es una serie de experimentos en donde nosotros podemos explicar muchas de las variables físicas que se pueden estudiar. Agradezco a la receptividad que han tenido con toda esta serie de talleres, con esta serie de experimentos, que muchas veces nosotros improvisamos, pero creo que de esa improvisación podemos sacarle bastante provecho. ¿Por qué? Porque a veces los experimentos, indudablemente para eso existen. Ensayo y error, los niños aprenden más. Con ensayo y error podemos decirles a ellos que en algún momento Isaac Newton utilizó todo esto. En algún momento Arquímedes en su experimentación también utilizó esta serie de cosas. Y ellos, ensayo y error, pudieron aprender un poquito más. Podemos cambiar algunos de los materiales, por ejemplo, en el de la pila, podemos ir variando los metales para que ustedes vean que la generación de voltaje en la pila cambia a medida que yo voy variando los metales. Pueden utilizar aluminio, pueden utilizar hierro, pueden utilizar el mismo cobre, que sean los electrodos del mismo cobre, ¿sí? Que los electrodos sean del mismo cobre, para que ustedes puedan ver la generación de voltaje que es diferente en cada material. Fue un placer haber compartido la pequeña charla de experimentos en donde indudablemente la física juega un papel importante. Tengan cuidado con aquellos experimentos en donde utilizamos calor, donde utilizamos fuente de calor, debemos estar presentes con eso. Además, la mayoría de los materiales que utilizamos en los experimentos son bastante accesibles, los podemos conseguir en cualquier lado y esa es la idea. La idea es que tengamos experimentos con la mayor facilidad de conseguir los materiales con la mayor facilidad posible. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes, de mi parte agradecido, con los muchachos también, la receptividad que han tenido con la realización de todas estas actividades y espero sea de su agrado, espero las compartan, espero que las puedan seguir estudiando a más fondo. Sí, recuerden que estos son principios básicos, pero ustedes pueden estudiar un poquito más a fondo y pueden ir variando muchas de las variables y cosas que nosotros disponemos aquí. Un placer haber compartido con ustedes. Saludos a todos.